Y bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Noche de viernes, aunque esto probablemente se esté publicando ya en la madrugada del sábado. Estamos estrenando un nuevo video en el canal Under Army. Ayer, bueno, esta ha sido una semana, como verán, bastante productiva porque con este ya va a ser el tercer video que vamos a lanzar en apenas 4 días. Comenzamos la semana hablando de la película de Michael Jackson. Ayer nada más, o más bien el jueves, estuvimos hablando del segundo disco de la banda Wonder Horse, una de las bandas nuevas de la que quería hablar a nivel de rock internacional. Y hoy vamos a hablar, va a ser uno de los primeros videos de esta índole probablemente acá en el canal, si no es el primero definitivamente, en el que vamos a hablar de un tema de actualidad, pero que al mismo tiempo se enlaza con un lanzamiento reciente. O más bien, vamos a hablar de un lanzamiento reciente que me despertó ganas de hablar de un tema de actualidad que, bueno, me pareció interesante o me pareció pertinente, digamos, conversarlo con ustedes o hablar de esto con ustedes acá en el podcast del canal Under Army, porque, bueno, es algo que es un tema que a mí me viene un poco rompiendo los huevos desde hace ya unos años. Y que, bueno, me gustaría a partir de ahora dar un poco mi punto de vista, aunque más o menos ya lo di a grandes rasgos en algunos videos en particular. Ya como que deslicé parte de mi punto de vista sobre este tema. Acá voy a explayarme más y voy a dejar ya, digamos, de manera más extendida acá en el canal un registro de lo que pienso sobre este tema. Vamos a hablar primeramente de el lanzamiento de la última canción, del último sencillo del más que conocido, archimega recontra conocido cantautor argentino Fito Páez. La canción se llama Shine. Es un adelanto del que va a ser su siguiente disco. Todavía no sabemos mucho acerca de él, pero este es el primer adelanto. Vamos a hablar de la canción en sí, de su letra, y a partir de eso, de Fito Páez también vamos a hablar, por supuesto, pero a partir de eso vamos a intentar un poco hablar a profundidad de, digámosle, ciertos problemas que tiene la conversación musical actual en internet, y que me parecen pertinentes, como dije, mencionarlos, porque desde mi punto de vista lo que ocurrió con Fito Páez, en particular con este último sencillo que lanzó, pero también con ciertas cosas que ha hecho en el último tiempo, representa, digamos, una serie de cuestiones problemáticas de la conversación sobre música que se ha tenido en los últimos años en internet. Por ende quisiera abordarlo. Vamos a ver cuánto dura este video. No garantizo que vaya a ser corto. Yo laburo sin guión, yo hablo y digo lo que se me antoja básicamente la carrera. Así que, bueno, vamos a ver cuánto dura este video. Bueno, el día de ayer, jueves, bueno, sería ya hace 2 días porque este video probablemente esté saliendo el sábado, Fito Páez lanzó un nuevo sencillo, como dije, una nueva canción que se llama Shine, que es el adelanto de su nuevo álbum, de su próximo nuevo álbum. Un álbum que todo indica que se va a lanzar de una manera bastante rápida, teniendo en cuenta el último álbum que lanzó Fito Páez, al menos de manera oficial, que fue el disco Novela, que se lanzó el año pasado, un disco bastante pretencioso, bastante ambicioso, y bastante, bueno, dio bastante de qué hablar, aunque no necesariamente por las mejores razones. A ver, primero hablemos un poco de Fito Páez, un poco y de su carrera, para que más o menos entremos en contexto. Fito Páez es un artista, innegablemente es uno de los artistas más reconocibles, más importantes y más relevantes a nivel masivo de los últimos 50 años de la música argentina. Eso yo creo que es indiscutible. Es un tipo que ha tenido muchísimo éxito fuera de su país, en toda Latinoamérica, y no cabe duda de que ha hecho discos maravillosos, discos increíbles. Tiene un trabajo muy extenso. En mi opinión, la parte, digamos, álgida, la parte bien así, la parte, digamos, importante, la parte realmente admirable creativamente hablando y artísticamente hablando de la carrera de Fito Páez dura más o menos unos 10 años, con un pequeño paréntesis a finales de los 90. Me explico. Para mí la carrera de Fito Páez, la parte realmente interesante, genial de su carrera, está desde su álbum debut, que creo que era el 63, creo que se llamaba, que era su año de nacimiento, pasando por Giros, pasando por Ciudad de Pobres Corazones, pasando por pasando por Tercer Mundo,
llegando obviamente al gran boom que fue El amor después del amor, que fue el disco que lo lanzó a la fama en toda Latinoamérica y que lo convirtió básicamente en el referente de la música argentina que es desde hace ya varios años. También pasando por Circo Beat y llegando hasta Abre, que es el disco del 99, su último disco antes de cerrar la década del 90. Para mí el grueso interesante de la carrera de Fito está en ese lapso de tiempo, digamos. Desde mi punto de vista, luego para empezar, el disco Abre del 99 fue el último gran disco que sacó Fito en toda su carrera, después de venir de un tropezón, que fue aquel disco que lanzó con Sabina, que ese disco, bueno, no es un disco de los más interesantes que lanzó en su carrera. Uno podría pensar, wow, Fito Páez juntándose con Joaquín Sabina, lo genial que puede salir de ahí. Y la verdad que no, ese disco es bastante... Hace poco escuché un chiste muy bueno, que decía que si uno sacara las letras de ese disco, del disco que hicieron Sabina y Fito Páez, y dijera que las escribió Arjona, muchos estaríamos diciendo que son letras de mierda. Y sí, pero no lo decimos porque como son Fito Páez y Sabina, es como que son más respetados, entonces nos bancamos las letras. Y estoy de acuerdo con ese comentario. Bueno, digámosle que desde el 63 hasta Circo Beat tenemos la parte más fuerte de la discografía de Fito, y después hay un pequeño retorno con Abre, que Abre es el último gran disco que sacó, y a partir de ahí, bueno, Fito se ha centrado más en la calidad, más en la cantidad que en la calidad, porque la gran mayoría de los discos que Fito Páez lanzó del 2000 para acá, estamos hablando de 26 años, han sido discos que muy raspando han logrado colocar algún clásico dentro de su cancionero, y la gran mayoría de los clásicos que ha sacado Fito posteriores al 2000 dentro de su cancionero, dentro de toda esta cantidad inmensa de discos que ha lanzado en estos 26 años, en su mayoría han sido canciones que tampoco le llegan a lo mejor que ha hecho en su época de mayor esplendor creativo. Como dije, fueron esos primeros 15, 14 años esos primeros 14, 15 años de carrera que tuvo, ¿no? Voy a dejar en claro cuál es mi disco favorito de Fito. Para mí el momento más álgido de Fito, su mejor momento creativo fue finales de los 80, perdón. Y para mí su mejor disco de manera indiscutible es Ciudad de Pobres Corazones. Ciudad de Pobres Corazones para mí es el mejor disco de Fito Páez de lejos, al margen de que obviamente uno lamenta las razones por las cuales lo hizo. Todos sabemos que siempre se dice que Ciudad de Pobres Corazones es el disco que Fito nunca hubiese querido haber hecho, porque bueno, surgió de una tragedia familiar y demás. Es triste que haya sido así, pero dejando eso de lado, para mí Ciudad de Pobres Corazones es de lejos el mejor disco de Fito a nivel calidad. Ella está bien, Tercer Mundo está bien, El amor después del amor es un disco muy popero y muy FM de la época, pero aún así es un gran disco. O sea, yo creo que es un disco que le puede gustar literalmente a todo el mundo, y eso no es, pero aún así es de mucha calidad. Eso no es fácil de hacer. Fito lo logró con El amor después del amor. Circo Beat ya es un disco que a mí me parece una bajada de calidad. Creo que sigue siendo un disco bueno, pero ya se nota cierta bajadita de calidad en ese álbum, aunque sigue siendo bueno, como dije. Tenemos ese tropezón, que es el disco con Sabina, y Abre, que es el último gran disco del 99, y a partir de ahí, bueno, tenemos estos últimos 26 años de Fito Páez, que hubo momentos incluso en los que él llegó a lanzar 3-4 álbumes por año y no salía nada muy interesante de ellos, si somos sinceros. El único disco que a mí más o menos me llamó la atención de los últimos 26 años de Fito Páez, les soy sincero, y porque me agarró además en la adolescencia, fue este disco Rodolfo, que lanzó en el 2007, si mal no recuerdo, que básicamente era solo él con el piano. Y eso fue lo que más me llamó la atención, el hecho de que era nada más él, onda cantautor, con un piano y poco más. Eso fue lo único que lo único que más o menos me llamó la atención. Después, todo lo que he escuchado de él en estos 26 años, lo nuevo que ha sacado. Está esa famosa entrevista, ¿no?, que dio Charly García al periodista argentino Jorge Lanata, en el que Jorge Lanata comete la estupidez de decirle una de las cosas más insultantes que se le puede decir a un genio como Charly García, al menos en ese aspecto, que es que él se copiaba a sí mismo. Entonces, bueno, creo que todos conocen esa entrevista. Charly García le dice a Jorge Lanata: ¿vos crees que yo soy artista? Y Lanata le dice: no sé, te digo en serio, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas, pero que después te empezaste a copiar a vos mismo, y yo creo que te das cuenta. Y Charly García le responde de una manera muy certera: yo creo que vos sos un pelotudo, porque sí, Lanata, ojo, yo admiro mucho a Jorge Lanata también, a pesar de que no era un periodista perfecto, pero sí, Lanata hizo de pelotudo en esa entrevista.
Si hay un artista que no le podía acusar de haberse copiado a sí mismo, es justamente a Charly García, que Charly García, las poquísimas veces que intentó repetirse, casi nunca le salió bien, y casi toda su carrera Charly García ha mirado siempre para adelante, siempre ha intentado mutar. Lo mismo podemos decir de Spinetta, del que sí se puede decir abiertamente que se ha intentado copiar a sí mismo desde los 2000 para adelante, sin duda Fito Páez. Fito Páez es ese artista al que la neta le podría haber dicho eso si es que lo estuviese entrevistando, porque sí, Fito Páez fue un artista, es un artista que en los últimos 26 años parece que ha intentado volver a fabricar las canciones que le dieron éxito. O sea, yo escuché muchas de las canciones que yo he escuchado de Fito Páez en los últimos tiempos, de sus últimos 26 años de carrera, siempre me da la impresión, y veo que mucha gente comparte este sentimiento conmigo, siempre me da la impresión de que todas estas canciones que han lanzado en sus últimos 26 años de carrera son copias de cosas que hacía de los 90 para atrás. Es más, yo recuerdo, tengo una anécdota muy, muy graciosa. Yo un día estaba viendo Match Music y pusieron, era 2014 aproximadamente, estamos hablando ya de hace 12 años. Era 2014, estaba viendo Match Music, de repente ponen un videoclip de Fito Páez, de el que en ese momento era su último disco, que se llamaba Rock and Roll Revolution, que tenía Charly García en la tapa. La canción se llamaba Tendré que aprender a amar. Y la canción se notaba que era una especie de reinterpretación de Al lado del camino, que creo que estaba en Abre, y encima tenía como versos con rimas muy mal hechas y muy forzadas, y yo me acuerdo que estaba escuchando eso, no me gustaba obviamente, pero no sé por qué no cambié de canal, y justo cuando estaba viendo eso, pasa mi vieja, lo escucha y dice, Dios mío, ¿qué pico es eso? Y a mis dos viejos le gustan varias canciones de Fito Páez, entonces es como que ella tampoco entendía. Digo esto para que se entienda un poco. Mucha gente dice que Fito Páez desde hace ya varios años viene haciendo música para gente de su generación. Yo creo que hay mucha gente de su generación que tampoco entiende muy bien lo que está haciendo ahora. Y dicho todo esto, contextualizada la carrera de Fito Páez para este punto, hablemos un poco de sus últimos años. Novela, que es el disco que lanzó el año pasado, es un disco que, bueno, en el que él es un disco que nace a partir de un antiguo proyecto suyo, que era una ópera rock que él empezó a cranear a finales de los 80, probablemente en su mejor época como artista, en su mejor época de esplendor creativo al menos. Que bueno, esta ópera rock que él, por lo que he escuchado, también planeaba hacer de una película, finalmente no se pudo en su momento. Así que, bueno, en 2025, 2023, 2024, él retoma ese proyecto, retoma los demos de esa época del trabajo Novela y los vuelve a trabajar para convertirlos en el álbum o barra ópera rock que terminó lanzando el año pasado. Todas las críticas de ese disco dicen lo mismo, por lo que he leído, salvo las críticas, digamos, compradas que intentan venderte humo. Las críticas más honestas de ese álbum que yo he escuchado básicamente apuntan a lo mismo que mucha gente sigue apuntando de Fito Páez desde hace ya varios años. Básicamente dicen que el álbum Novela es de vuelta una repetición de muchos clichés de la carrera de Fito Páez, con alguna que otra canción interesante por aquí y por allá, pero no demasiado, que tampoco aportan demasiado, que tampoco destacan demasiado, que tampoco podrían pelear entre las mejores canciones de su carrera. Y que además es un disco que, bueno, como concepto es relativamente fallido. Una crítica, o sea, una serie de críticas que Fito Páez ha recibido ya desde hace muchos años a lo largo de su carrera. Cada vez que Fito lanza un disco desde hace ya varios años, las críticas son bastante parecidas. Todas apuntan a más o menos lo mismo, que el disco es repetitivo, que no aporta nada nuevo, que Fito a momentos parece copiarse. Más o menos las críticas van siempre por el mismo lado. Y es así que llegamos a esta canción que lanzó el jueves, llamada Shine. De entrada voy a decir lo que pienso de la canción a nivel musical, sacando la parte instrumental, que puede ser lo más interesante de la canción, y los arreglos de coros, que también, por lo que he escuchado, están muy bien trabajados. La canción es mala. Muy, muy mala. ¿Y por qué es mala? Primero porque de vuelta suena a una reescritura de canciones rockeras de Fito del pasado, sin inspiración,
como intentando de vuelta fabricar un éxito que ya tuvo antes, así copiándolo prácticamente a rajatabla. Tiene un coro que es horrible, pero es horrible el coro, le juro que es horrible el coro. Es un coro en el cual repite el título de la canción de una manera exageradamente obvia, la repite demasiado y encima la repite con un mismo golpe de nota y un mismo golpe de tono una y otra vez, más de las veces que resulta soportable. Y por si eso fuera poco, llegamos a lo peor de la canción, como si todo esto malo que he mencionado fuese poco, llegamos a lo peor de la canción, que es la letra. La letra de Shine es el manifiesto de la crítica vacía, superficial y sin sentido que le hace mucha gente hoy en día a la música actual. O sea, es escuchar a una persona que vive quejándose de que la música de hoy en día no es interesante, cuando en realidad ni siquiera le presta atención realmente a lo que hay para escuchar hoy en día. En lo único que se centra y en lo único que se enfoca para dar esa opinión es, y voy a ser bien específico acá, Bad Bunny es el artista más escuchado de Spotify. Eso es lo único que él ve. Eso es lo único que él ve. Él no ve el panorama gigantesco de música y sobre todo de acceso a la música que existe hoy en día. No vea la enorme cantidad de artistas que existen hoy en día, que están intentando salirse de la norma y que están incluso teniendo éxito, llamando la atención de una parte importante del público, sobre todo el público más joven. No ve eso. Él lo único que ve es Bad Bunny es el artista más importante, Bad Bunny es el artista más escuchado de Spotify, Bad Bunny tocó en el Super Bowl, Bad Bunny ganó un Grammy, y lo mismo con otros artistas de la misma calaña, ¿no? O sea, solamente ve eso, no se centra en lo que hay alrededor, en el enorme panorama musical que existe alrededor. Y bueno, después la letra no pide, o sea, la típica, ¿no? Que piden que soltemos los teléfonos y qué sé yo. O sea, la letra es una constante caída en lugares comunes que yo no entiendo a qué quiere apelar realmente, porque es a qué tipo de gente o a qué tipo de público quiere apelar. Capaz Fito piensa que con esto va a capturar a un montón de gente, digamos, de su edad o de su público antiguo, que probablemente piensa así, y a un montón de gente joven que probablemente se está revelando, que está harto también de esto, que probablemente también piensa de esa manera, porque hay gente que piensa así también siendo joven. Pero yo no sé, en lo personal yo no sé qué tan efectivo puede hacer eso, porque yo, a ver, hay una cosa de la que, y es a partir de acá que yo empiezo a digamos a hablar de lo que para mí representa la letra de Shine y la mentalidad que tiene Fito Páez y que refleja Fito Páez. Esta cosa de la que yo me vengo quejando ya en algunos videos previos, de la constante queja de mucha gente que se la pasa diciendo que la música de ahora es una mierda, pero que en realidad no están escuchando la música actual que realmente hay. Vuelvo a repetir, centrándose solamente en que Bad Bunny es lo más escuchado y en todo lo referente a eso, digamos. A ver, yo ya di ejemplos y los voy a volver a dar si siento sonar repetitivo en esto. Yo ya di ejemplos en este canal de un montón de música nueva que está surgiendo y que está llamando la atención de la gente joven y que de a poco se está ganando su lugar y está teniendo una cierta masividad. En el Asunciónico, por dar un solo ejemplo, una de las bandas más destacadas, esto ya lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir, fue Turnstile, que es una banda 100% nueva y es una banda de punk. Y es una banda 100% de punk. Y la gente, yo fui al concierto, y a mí no me pueden contar esto porque yo estuve en el concierto, la gente se sabía las canciones y muchas de esas canciones eran 100% actuales. Todo el mundo te dice que el rock murió, que no sé qué mierda, que ya no se escucha, pero hace poco tuvimos una banda 100% actual que se comió el escenario y que todo el mundo sabía sus letras. Y las canciones eran de hace pocos meses. Otra banda que también estuvo en el Asunciónico, The Warning, está teniendo muchísimo éxito. Y acá vinieron y también les fue bastante bien. Los Viagra Boys, la misma cosa. ¿Quieren que hablemos de más bandas actuales, interesantes, que están teniendo cierta repercusión? Fontaine's DC, una banda que está teniendo muchísimo éxito en
en Gran Bretaña, ellos son de Irlanda, está teniendo muchísimo éxito en Gran Bretaña, ya su éxito está empezando a traspasar las fronteras del Reino Unido y se trasladó a Europa, también a los Estados Unidos, incluso acá en Sudamérica ya hay gente que está hablando de ellos y mucha gente está escuchando su música. Wonderhurst, que es una banda de la que yo he venido hablando, la misma cosa, también de Gran Bretaña. ¿Qué otra banda? Bueno, ya para este punto creo que esta banda ya está un poco desfasada, pero Black Country New Road, por ejemplo, banda relativamente nueva, sus primeros 2 discos son discos considerados joyas que han tenido muchísima influencia alrededor del mundo, y eso, por ejemplo, se prueba con el éxito que ha tenido en los últimos años una banda chilena llamada Candelabro, que es una banda que está 100% inspirada en Black Country New Road, y son chicos muy jóvenes. No era que los jóvenes no querían escuchar música buena hoy en día y que solamente escuchaban a Bad Bunny. O sea, estamos hablando de que en Chile apareció una banda que está teniendo cierta repercusión de gente joven inspiradas por el sonido de una banda que es prácticamente contemporánea y joven, prácticamente contemporánea a ellos, y que también está conformada por gente joven como Black Country New Road, y estamos diciendo sin embargo que hoy en día la música, que no hay bandas nuevas, que no hay bandas que influyen al mismo nivel que otras en el pasado. Les acabo de citar un ejemplo en el cual está ocurriendo exactamente eso. ¿Por qué no lo vemos eso? ¿Por qué no lo destacamos eso? A ver, sigo. Hace poco, y vamos a un ejemplo más terrenal, más de acá de Paraguay. Hace poco este muchacho Vidal, de Los Buenos Oídos, hizo un pequeño documental, publicó un pequeño documental en YouTube acerca de la escena shoegaze acá de Paraguay. Hay una escena un movimiento muy interesante de bandas acá en Asunción y alrededores que están muy influenciados por la música shoegaze y están tocando esta música ruidosa pero melódica a la vez, muy propia de los 90, influenciados por grupos como My Bloody Valentine, Slowdive, Ride. Pero viendo ese mini documental que publicó Vidal, encontré que esas bandas conformadas por gente muy joven, en algunos casos hasta chicos que salían de la adolescencia, nombraban por ejemplo que una de sus influencias era una banda 100% actual como es Black Midi, que Black Midi ni por asomo es la banda más comercial del mundo, pero mirá, tienen influencia acá, en grupos de acá, y les puedo asegurar que pasa lo mismo en otros países de Latinoamérica. En Argentina estoy 100% seguro que pasa lo mismo. O sea, nos la pasamos quejando constantemente de que no hay buena música hoy en día, cuando en realidad yo acá les estoy citando un montón de ejemplos de buena música que hay actualmente, que incluso está teniendo influencia en bandas jóvenes, en artistas jóvenes, incluso de acá de Latinoamérica, pero nosotros insistimos en que no, la gente solamente quiere escuchar reggaetón y solamente quiere escuchar la misma basura de siempre. Insistimos en decir eso. E insistimos en decir en que el problema es el celular, como se dice en la canción de Fito Páez de Shine. Larguemos los teléfonos, no sé qué mierda. Cuando lo que estamos ignorando es que probablemente toda esta buena música que yo estuve citando hasta hace un rato, la gran mayoría de estos artistas que yo mencioné, ¿cómo piensan que llegaron a la gente para empezar a tener repercusión? Gracias a MTV, que dejó de ser relevante hace como 14 años. Gracias a las FMs. Sí, las FMs de acá de Paraguay, de toda Latinoamérica, las FMs comerciales, digo, seguro te pasaban a Fontaine DC, seguro te pasaban a Black Midi, seguro te pasaban a Black Country New Road, seguro. ¿Saben cómo todas esas bandas empezaron a tener éxito más allá de sus fronteras y empezaron incluso a ser escuchadas por gente de acá, de Latinoamérica y de zonas aledañas? Gracias a internet y gracias al enorme acceso que tenemos a ellos, gracias al teléfono que lo tenemos en la palma de la mano. No, pero Fito Páez sale y dice, como lo dice mucha gente también, larguemos los teléfonos, el teléfono es el problema. No, el teléfono es una herramienta funciona bien o mal dependiendo de cómo uno la usa. Y hay gente básica y superficial que solamente escucha a Maluma o a Bad Bunny o a Trueno o a no sé qué otro artista, o a Duki o quien carajo sea, o a Lali o a Catiel y Paco Amoroso. Y hay otra gente que usa el teléfono
para buscar música interesante. Y para buscar cosas que realmente lo llenen y que realmente lo nutran. No todo el mundo se queda ahí. Y desde mi punto de vista, una de las peores cosas que tiene la discusión musical actual, sobre todo en internet, es esta cuestión de constantemente estar quejándonos de que todo tiempo pasado por ser pasado fue mejor, y de que hoy en día no hay cosas interesantes, cuando en realidad ni siquiera las buscamos, ni siquiera nos esforzamos en buscar cosas interesantes, que tampoco hace falta esforzarnos mucho, porque es relativo. Todas estas bandas que yo mencioné son relativamente fáciles de encontrar. Si más o menos vos educás a tu algoritmo para que para escuchar buena música, fijo que alguna de estas bandas te va a aparecer como recomendado en algún momento. Porque a mí, a mí al menos, muchas de estas bandas llegaron a mí de esta manera, de esa manera al menos. Entonces, no sé. La otra vez, por ejemplo, estaba viendo un video, no voy a decir el nombre de la creadora, es una chica, pero no voy a decir el nombre de la creadora porque no quiero mandarla al frente. En la que esta chica hablaba un poco de la nostalgia, de cómo la música, digamos, del pasado, mucha música del pasado estaba empezando de vuelta a rankear en Spotify, estaba siendo cada vez más escuchada y qué sé yo. Y cómo la música de antes tenía más identidad respecto a mucha música actual, que toda sonaba igual y qué sé yo. Y bueno, obviamente citaba a Kate Bush, citaba, qué sé yo, a Fleetwood Mac. Y a ver, y las comparaba, bueno, es como decía, bueno, citaba a Kate Bush, a Fleetwood Mac, y decía que bueno, esa música tenía identidad y toda la joda. Y las comparaba con, no sé, Sabrina Carpenter, ponele, o Taylor Swift, que es, digamos, son artistas actuales, entre comillas actuales, porque Taylor Swift ya tiene unos años, ¿no? Y es como que, a ver, la comparación es bastante injusta desde mi punto de vista. No creo que no creo que puedas comparar, digamos, ese tipo de música de antaño con ese tipo de música actual, porque desde mi punto de vista la comparación no tiene sentido, porque Sabrina Carpenter, Taylor Swift, artistas como, no sé, de esta índole, no sé qué otra puede ser, bueno, las artistas, digamos, de pop más comerciales, en su mayoría siempre, nomás luego, no de ahora, desde antes ya, siempre han tenido los mismos perfiles de producción y han seguido patrones muy evidentes de producción que la industria les impone, porque es lo que más fácil y más rápido va a vender. Y vos lo comparás con con artistas como Fleetwood Mac o Kate Bush, que no trabajaban de la misma manera. Kate Bush, para empezar, dentro de lo pop que era su sonido, era de lo más artístico que había y de lo más vanguardista que había. Entonces no tiene mucho sentido que lo compares con Taylor Swift o con Sabrina Carpenter, porque no trabaja, o sea, el enfoque de su música es distinto, luego, para empezar. Y Fleetwood Mac, ni hablemos. Fleetwood Mac es una banda que evolucionó de una banda de blues rock a una banda de pop rock, que estaba conformada por músicos que ellos manejaban su visión artística. No tenían 500 productores como si los tienen Taylor Swift o Sabrina Carpenter, qué carajo sea. Entonces, o sea, la gente constantemente dice la música de antes era mejor. Sí, dependiendo de con qué la compares, o de qué artistas compares con otros. Es muy injusto. O sea, me parece realmente tramposas incluso algunas de las comparaciones que se hacen. O sea, es como que yo lo que veo constantemente es una simplificación de la discusión, una simplificación del discurso, para recaer en una afirmación que en realidad no sirve para nada. O sea, la afirmación de la música hoy en día es una mierda, la música hoy en día solamente se guía por algoritmos, la música hoy en día solamente funciona cuando algún reel de Instagram o algún video de TikTok tiene un fragmento nada más para que se haga viral. Cuando en realidad no nos estamos dando cuenta que hay cierta música que se hace con ese objetivo. A una banda de rock, o a un artista de rock, o a un artista, digamos, que intente hacer música un poco más, digamos, con un poco más de sustancia,
no. Obviamente no va a enfocar su música hacia ahí. Y el que está invirtiendo en ese artista probablemente va a saber que no tiene sentido que impulsarle a que intente tirar su música hacia eso. Porque sabe que no le va a funcionar. A lo que voy es, ¿no será capaz que muchos de los que nos estamos quejando constantemente de que la música actual es una mierda y solamente nos centramos en eso, ¿no será capaz que estamos equivocando el enfoque? Digo, o sea, ¿no será que nosotros estamos cometiendo el error de solamente centrarnos en justamente lo que la verdad que la industria de gran consumo nos vende y no nos damos cuenta de que fuera de eso hay un montón de cosas que merecen ser vistas y que un poco corre por nuestra cuenta hacer que lleguen a ser relevantes de cara al mercado principal? ¿A qué me refiero con esto? Y voy a dar un ejemplo muy claro. Hoy en día la década del 90 veo que está siendo muy idealizada, tal y como ocurrió con la década del 80 durante la década pasada. Es como que cada 30 años parece que tendemos a... O sea, es como que de los últimos años se ha notado como que a partir de cierto momento, cuando se cumplen 30 años de una determinada década, como que hay una especie de tendencia a idealizar esa década. Su música, su moda, sus programas de televisión, en fin. La ideología que existía en la época y todas las cosas. Bueno, ahora siento que eso está pasando con los 90, tal y como pasó con los 80 hasta hace unos 10 años. Bueno, una de las cosas que más se admiran de los 90 es justamente la cuestión de la cultura alternativa, la cultura del rock alternativo, el hecho de que el rock alternativo estaba en lo más alto, que había un montón de bandas interesantes siendo relevantes y toda la joda. Ustedes saben cómo eso pasó. Déjenme explicarles más o menos, porque la gente, el discurso generalista que nos han vendido a través de los medios de comunicación, al menos el discurso más superficial que nos han vendido los medios de comunicación y demás, es que un día apareció Nirvana con Nevermind y con Smells Like Teen Spirit, que estaban en ese disco, y pimba, cambió todo. No fue así. ¿Cómo fue que se llegó a ese cambio de paradigma musical entre los 80 y los 90? No es que apareció Nirvana y todo cambió, no. Nirvana fue la consecuencia de un proceso que ya venía dándose desde hacía varios años. Desde incluso antes de la primera mitad de los 80. ¿Cuál era la cuestión? Si nos ponemos a pensar, en los 80 había un estilo de música y unos estilos de música, unos géneros musicales, con unos estilos de producción muy marcados, que estaban liderando los rankings en todo momento. ¿Qué pasa? Ya en los 80, ya antes incluso de la primera mitad de los 80, había gente que no gustaba, que no se sentía atraída por eso. Una masa de gente que podría ser considerada minoritaria, entre comillas, si la comparamos con la gente que escuchaba ese tipo de música que sí estaba en lo alto de los charts. Esa gente minoritaria, muchos de ellos se transformaban en músicos y otros en público. Los músicos formaban bandas y ese público renegado de lo que, digamos, triunfaba en los charts, escuchaba a esas bandas nuevas que aparecían, que con su música renegaban de lo que estaba en los charts. Poco a poco esas bandas fueron tocando más y ese público fue siguiendo a esas bandas, y ese público cada vez iba creciendo más, porque a través de las recomendaciones, el boca en boca, las radios universitarias en Estados Unidos y las radios alternativas, podríamos decir, que los pasaban. Y lo mismo ocurría también en Inglaterra, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra existió el mismo proceso, con géneros musicales relativamente distintos, pero que en cierta manera compartían el mismo espíritu: rebelarse contra esa sobreproducción sintética de la década del 80 que lideraba los charts. Bueno, esos movimientos, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, fueron creciendo gracias a que la gente que estaba con ganas de escuchar algo distinto a lo que triunfaba en los charts, apoyaban a esas bandas que hacían ese algo distinto. El movimiento de rock alternativo fue creciendo así. Por eso, en la segunda mitad de los 80 ya había grupos de rock alternativos de rock alternativo, de rock, digamos, fuera de lo común, fuera de lo comercial, que ya estaban empezando a, si no alcanzar del todo el mainstream, empezaban a rozarlo. R.E.M., por ejemplo, bandas que de a poco se estaban transformando en bandas de culto y que habían casi que creado su propio mercado por fuera del mainstream, como por ejemplo los Pixies.
bandas que ya también se habían convertido en bandas de culto como The Replacement. En Inglaterra tenías, por ejemplo, los Smiths, con lo mismo. Tenías a los Stone Roses, tenías a los Happy Mondays, que eran todos grupos que no dominaban los charts generalistas ni de Gran Bretaña ni de Estados Unidos, pero que gracias al apoyo orgánico de la gente que quería escuchar algo distinto, de a poco iban creciendo en popularidad, y hasta que llegó un punto en que el mercado principal empezó a mirarlos y a decir, che, acá está pasando algo, tendríamos que fijarnos en esto. Un ejemplo claro, de hecho, la otra vez yo mencioné esto en un podcast al que me invitaron. Ustedes no sé si saben esto, pero la mayoría de las bandas más importantes del Reino Unido de rock y pop, durante la década del 80 casi ninguna estuvo en una discográfica multinacional. Casi ninguna fue descubierta por una discográfica multinacional. Ni The Smiths, ni los Stone Roses, ni My Bloody Valentine, ni los Happy Mondays, ni siquiera The Cure, ni Joy Division tampoco. The Cure técnicamente tenía una multinacional detrás, pero en realidad estaba fichada por una discográfica independiente que era Fiction Records, que tenía un contrato de distribución con una multinacional que era Polydor. Pero fuera de eso, estaban en una discográfica independiente los The Cure. Y bueno, The Smiths estaban con Root Trail, los Happy Mondays estaban con Factory, los Smiths estaban... ¿se entiende? O sea, digámosle que fuera del mercado principal se creó un mercado paralelo para la gente que rechazaba lo que le ofrecía el mercado principal. O sea, había una participación activa de mucha gente para que ese mercado alternativo fuese creciendo. Cuando llegamos a la transición de década, la década del 90, o comienzos de los 90, eso estaba en plena ebullición, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. ¿Cuál fue el resultado? En Estados Unidos aparece Nirvana, y ahí el rock alternativo da el último paso para terminar de hacerse mainstream, y ahí sí dominar totalmente la cultura de masas durante la década del 90. Y más o menos lo mismo pasa en Gran Bretaña, solo que en Gran Bretaña ocurrió una cosa un poco distinta. Lo que pasó en Gran Bretaña fue que como las multinacionales se percataron de que muchas de las mejores bandas británicas de los 80 habían estado con discográficas independientes, las discográficas multinacionales de Gran Bretaña compraron muchas discográficas independientes para hacerse con bandas interesantes, porque se dan cuenta que lo más interesante estaba saliendo de ahí y se les estaba escapando. Y gracias a ese proceso de compra de discográficas independientes es que Oasis fichó por Sony, Blur fichó por EMI, Pulp entró en Polygram, que después sería el Universal, y ahí tenemos el movimiento de Britpop. Pero a lo que voy es, hubo mucha gente que participó de manera activa para que ese cambio radical se diera. Pasamos de unos 80s con una sobreproducción saturada, sintética, exagerada y grandilocuente y melodramática a unos 90 mucho más orgánicos, mucho más crudos y mucho más directos. Pero se necesitó la participación de mucha gente durante varios años para llegar a ese proceso en el cual todo cambió. Y el público fue fundamental, porque el público en esa época se comprometía con las bandas, se comprometía con los grupos, con los artistas que hacían algo distinto, los recomendaban, le daban bombo, intentaban hacer todo lo posible para que esos grupos pasen a ser más conocidos, y finalmente eso fue creando una masa crítica que en los 90 estalló. Bueno, si a nosotros lo que nos gustaría es que la buena música vuelva a estar en el centro de la atención del mercado musical de gran consumo, pues lo que nosotros tenemos que hacer es justamente, y nunca nos fue más fácil que en otras épocas, nunca nos fue más fácil en la vida poder hacerlo hoy en día, lo que tenemos que hacer es intentar buscar música nueva, interesante, recomendarla, hacerla más conocida, promocionarla, y hacer que llegue a más gente, que de hecho es más o menos lo que ha estado pasando en los últimos años. El hecho de que, por ejemplo, bandas como Black Midi estén teniendo influencia en grupos de acá de Paraguay, o bandas como Black Country New Road estén teniendo influencias de grupos de Chile, por ejemplo, como es Candelabro, es una prueba de que esa música traspasa las barreras y que por fuera del gran consumo, entre comillas, están empezando a marcar a muchos artistas nuevos que están apareciendo, que a su vez hacen mejor música con eso. A su vez se está empezando a notar que muchos artistas, incluso de gran consumo, entre comillas, muy poperos, están empezando a recurrir de vuelta al rock
como una inspiración y como una influencia. Tenés Olivia Rodrigo, que te saca mucho del pop rock de los 2000, particularmente de artistas como Avril Lavigne y eso. Tenés a Charlie XCX, que nada más el jueves lanzó una canción llamada Rock Music, en la cual se escuchan guitarras eléctricas, distorsionadas y demás. Y la estética es muy rockera. Charlie XCX, que ha sido una artista muy importante para el pop de gran consumo en los últimos años gracias a su álbum Bra, que a mí todo me gustó. Tenés a bandas como Gees, por ejemplo, que una banda que vos jamás en la recontraputa vida pensarías que podría llegar a tener 1 millón de vistas en un video en poco tiempo, pues ya los tiene. Tenés fenómenos virales como esta banda franco-canadiense Agin de Potray Nunga, que se hizo viral con su sesión en KEXP en YouTube, que estalló y que ahora están tocando en un montón de festivales, que están siendo invitados a un montón de festivales, que hace un estilo musical que en la recontraputa vida vos podrías pensar que podría llegar a hacerse viral, que es esta especie de mad rock a los Frank Zappa, a los Captain Beefheart, microtonal mezclado otra con King Gizzard. Pero bueno, a la gente le llamó la atención. O sea, vean todo lo que yo he estado citando, toda la cantidad de música nueva que yo he estado citando y que está llamando la atención y que está haciéndose viral y que está incluso influenciando artistas nuevos en otras latitudes del mundo. Pero nosotros seguimos solamente centrados en que tal artista es el que más se ha escuchado y que es un artista de música urbana nada más. O sea, nosotros al hacer eso, al centrarnos nada más en eso, le estamos siguiendo el juego a la industria, que es justamente lo que no tenemos que hacer. Nosotros lo que tendríamos que hacer es recomendando artistas mejores, escuchando artistas mejores, haciendo que más gente los conozca, forzar a la industria a que se fijen en esos artistas. Porque volviendo a la historia que conté hace un rato sobre la cuestión de los 90 y los 80, así fue que la cultura alternativa ascendió en la cultura de masas en los 90. Porque la gente participó de manera activa. El público participó de manera activa. Y otra cosa que me pudre de mucha digámosle, muchos entre comillas críticos musicales de YouTube y gente que he estado viendo así que habla de la música actual y que todo el tiempo se está quejando, esa misma gente que se queja, después cuando aparece un proyecto interesante le tira mierda. No voy a dar el nombre del canal, pero hace poco vi cuando pasó lo de Angie de Potrain en KEXP, que se hizo viral y toda la joda. Obviamente ese video se lo recomendaron a muchos youtubers de música. Obviamente la gran mayoría lo celebró, lo destacó, pero hubo unos cuantos que reaccionaron de manera arisca. Y yo recuerdo uno que dijo directamente que no, que era una cosa del momento nada más, que eso tiene que es música muy complicada, que tiene que ser algo sencillo para que sea fresco, que esto en 2 días la gente se va a olvidar, o sea, y era un youtuber que se la pasa pidiendo que más bandas interesantes y más bandas underground empiecen a ser tenidas en cuenta. Aparece un proyecto totalmente nuevo, totalmente interesante, fuera de lo común, que se viraliza y lo primero que hace es tirarle mierda. Y he visto a varios que han hecho eso. O sea, se quejan de que no hay música interesante, pero cuando aparece un proyecto interesante y más o menos empieza a llamar la atención, le empiezan a tirar mierda. Una cosa es que no te guste, eso yo lo puedo entender. O que no te convenza, o que no sea tu estilo, eso yo lo puedo entender. Ahora, salir a tirarle mierda por tirarle mierda y decir que no vale la pena y que es algo que a los 2 días la gente se va a olvidar, cuando vos mismo hace 2 segundos estabas diciendo que querías que la música interesante vuelva a estar en el centro de la atención, medio que te contradecís, medio que te estás contradiciendo bastante. O sea, a lo que voy con todo esto, que ya tuve que frenar en algún momento porque estaba hablando demasiado, no sé cuántos minutos en total, pero ya estoy acercándome a la hora que estoy hablando. A lo que voy con todo esto es, no digo que no nos tengamos que quejar de las porongas que hoy en día nos quieren meter por la garganta porque son entre comillas las más escuchadas. No digo que todos tengamos que reclamar que nos dé mejor música o que la industria intente darnos mejor música como prioridad. No digo que no tengamos que hacer eso, pero hagamos también nuestra parte. Y para cerrar, quiero volver a lo de Fito y quiero volver también a un problema
que han tenido muchos de los artistas de su nivel. O más que un problema, diría una especie de actitud incoherente que han tenido tanto él como muchos artistas, digamos, de trayectoria similar a Fito en cuestión de longitud y en cuestión incluso de prestigio en algunos casos. En algunos casos hasta artistas con mayor prestigio que Fito Páez. Fito Páez se queja de la música actual, ¿no? Se queja de que hoy en día todo es... Hace poco vi una entrevista de él que recurría a algo que dijo Charly García hace 25 años, de la música es melodía, armonía y ritmo, y solamente es ritmo. Fito Páez repite exactamente el mismo argumento hace poco en una entrevista para quejarse de la música actual. Qué original, pero bueno. Está bien, él se queja de la música actual, dice que solamente es ritmo, que solamente es una cosa banal, que no te aporta nada, que bla 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 bla, no hay profundidad, no hay una mierda. Está bien, perfecto. Ponele que hasta podés creerle su argumento, ¿no? Y hasta podés estar parcialmente de acuerdo. Perfecto. ¿Por qué entonces, cuando él lanzó la reversión del Amor después del amor, la regrabación más bien del Amor después del amor, por el 30 aniversario hace unos años, ¿por qué colaboró con Woz y por qué colaboró con Lali Espósito? Si la música de ahora es la mierda que él dice que es. ¿Por qué? ¿Por qué colaboró con ellos entonces? ¿Por qué? O sea, Woz y Lali son, quiero creer, para muchos que piensan como Fito, artistas que representan supuestamente toda la decadencia actual de la música. Porque mucha gente, o sea, mucha de la gente que piensa supuestamente como Fito, en este sentido que dicen que toda la música de ahora es una mierda, ven a Woz, a Lali y artistas similares a ellos justamente como los arquetipos de la mala música que hay hoy en día. Yo pienso que sea así. En el caso de Woz capaz no tanto, en el caso de Lali sí. En el caso de Lali sí. Lali para mí representa todo lo que está mal con la música actual. En el caso de Woz no tanto. Woz, he escuchado algunas de sus cosas y me parecen interesantes. De esa onda igual el que más me gusta es Dillon, eso tengo que reconocer. Pero a lo que voy es, vos decís que la música es una mierda cuando hasta hace unos años, la música de ahora es una mierda cuando hasta hace unos años vos colaborabas con los artistas que supuestamente representan toda esa música de mierda. ¿Qué tengo que pensar? O sea, ¿a cuál le creo? ¿A cuál Fito le creo? Y ojo, Fito es un ejemplo nada más. Porque muchos artistas de la misma trayectoria que Fito, incluso del mismo prestigio que Fito, han caído en lo mismo. Ejemplo, el Indio Solari. Muchos artistas de esa época, del rock argentino más prestigioso del rock argentino, han caído en colaborar con artistas urbanos y qué sé yo en los últimos tiempos. Y la excusa es siempre la misma. Primero que hay que ser abierto de mente y que hay que apoyar lo que están haciendo los pibes, porque lo que hacen los pibes está muy bueno y hay que apoyar y no sé qué mierda. Qué conveniente para muchos de esos artistas que los pibes, entre comillas, a los que ellos quieren apoyar, son justamente los que no necesitan demasiado apoyo, porque de por sí nomás ya están triunfando porque son artistas de moda. Qué conveniente que justo a ellos los quieran apoyar. Me es muy difícil no pensar que lo hacen para subirse al carro del éxito que ellos están teniendo. Y que no lo hacen realmente porque o sea, me cuesta creer que realmente lo hagan por un genuino interés artístico en lo que están haciendo. Curiosamente son siempre los artistas que ya le están pegando y que están de moda. ¿Saben qué sería para mí apoyar a un pibe que está haciendo buena música? Siendo vos un artista ya consagrado como Fito, como Lino Solari, como quien carajo sea. ¿Saben qué para mí sería apoyar a un pibe que se lo merece? Buscar a un pibe que tenga una banda de rock, o unos pibes que tengan una banda de rock, o que sea un artista solista, lo que carajo fuera, y que esté haciendo nuevo rock o nueva música alternativa interesante, y que por ahí tiene su público, pero digamos que todavía está muy dentro de lo que, por debajo del gran consumo, e ir a apoyarlo a él, promocionarlo a él, colaborar con él, o cuanto menos compartir una historia de tu Instagram en su concierto, cuándo va a tocar, y decir, muchachos, este pibe toca muy bien, esta banda está muy buena, esta banda nueva, vayan a escucharlo.
Eso para mí es apoyar a los pibes, siendo vos un rockero de antaño. Si es que realmente, o sea, que vos como rockero busques artistas que realmente estén haciendo cosas interesantes, jóvenes y que necesitan apoyo para llegar a más gente, y vos los apadrinás o les das tu apoyo para que lleguen a más gente. Eso para mí es realmente apoyar a los pibes. No subirte al carro de la música urbana porque justo ves que hay pibes que hacen música urbana y que la están pegando ahora, y me subo a ese carro para ver si puedo volver a ser relevante. Porque, seamos sinceros, lo más probable es que todos los artistas consagrados que hacen eso lo hacen para eso. Ni siquiera les diría que lo hacen por guita. Porque muchos de estos artistas no sé ni siquiera si necesitan guita. Fito Páez, ustedes piensan que necesita guita, no creo, a esta altura de la vida no creo. Obviamente que la guita es un aliciente probablemente para colaborar con ese tipo de artistas, no lo dudo, pero el principal aliciente para mí no es tanto la guita, es este deseo que tienen muchos artistas del pasado, que ya están consagrados, que ya son relevantes, pero tienen la ambición de volver a estar de moda, de que todo el mundo vuelva a hablar de ellos. No les es suficiente con ser un clásico, que Fito Páez es un clásico. Sí, Fito Páez va a ser toda la vida relevante para la música argentina, pero por lo visto a él no le es suficiente. Él quiere todavía que los jóvenes lo escuchen como si fuese todavía 1993 o 94 cuando se lanzó El amor después del amor, y eso no va a pasar. Él ya está en otro lugar, pero él quiere volver a hacer eso. Y Fito Páez, o sea, el tipo de colaboración además que ha hecho con estos artistas nuevos, entre comillas, a los que hoy critica, de manera indirecta pero critica, con Lali Espósito no solamente la hizo colaborar en el disco de aniversario del amor después del amor, sino que además hizo una payasada en un concierto suyo de que se vistió, no sé, entró gateando y ella como que tipo onda dominatrix, ese tipo de payasadas hacía. Todo con tal de volver a ser relevante. Y así como se queja de la música actual en una entrevista, hace unos años en otra entrevista dijo que le interesaría colaborar con María Becerra y no sé qué mierda. Y cuando se hizo la serie del amor después del amor, la serie de Netflix, él en una entrevista con la actriz que interpretaba a la que fue su mujer durante mucho tiempo en la serie, la mujer, esta actriz le preguntaba a él qué recomendación le das a los artistas jóvenes, y él, en lugar de darle una indicación, darle un consejo, digamos, no sé, tipo intenten escuchar buena música, intenten hacer mejor música, intenten hacer algo con sustancia pero que les conmueva. No, él se limitó a decir, no, háganlo con amor, háganlo todo con amor. El arte y todo eso no importa, el amor es lo más importante. Entre comillas, también Fito durante gran parte de su carrera la palabra amor, si es que no la ha prostituido, o sea, es como está a punto de convertirse en Listorti, Fito. Le falta sacar un tema que se llame El amor es México, alguna cosa así. A lo que voy es, o sea, nos gusta tanto hablar de que la música es una mierda hoy en día, pero en realidad no hacemos nada activamente, o no intentamos, mucho de lo que se quejan no intentan hacer nada activamente para que las cosas cambien. Ni siquiera, y los músicos consagrados, como Fito Páez y como muchos otros, son los que tienen más manga ancha y son los que tienen más poder para ayudar a que eso cambie. Y una manera de que eso cambie justamente es lo que acabo de decir. En lugar de estar subiéndose a la moto de los artistas de moda, de los artistillas de moda, de los artistillos urbanos de moda para ver si la pegan con la juventud, en lugar de hacer eso, lo que deberían hacer es buscar artistas interesantes fuera de ese mundillo e intentar apoyarlos para ver que lleguen a más gente. Como por ejemplo, no sé, en el mundo del cine, Quentin Tarantino, cuando apoyaba a gente que tuviese que tenía ideas nuevas y les producía sus películas o los presentaba. Eso para mí es apoyar. Eso por ejemplo es una labor que no veo que ninguno de estos artistas esté haciendo. Habrá alguno que lo hará seguro, pero muchos de estos artistas, con la excusa de ser abiertos de mente y apoyar a los pibes, apoyan a artistas que justamente, curiosamente, siempre de manera conveniente, son artistas que de por sí ya están teniendo éxito y ya son de moda. Con la excusa además de pegar con los jóvenes, cuando en realidad muchos jóvenes ya los escuchan a ellos. Y los escuchan a ellos justamente porque no quieren escuchar a los artistas que están de moda ahora. Entonces cuando ven que ese artista antiguo que ellos escuchan
porque están hartos de los artistas de moda, se juntan con los artistas de moda, obviamente que dicen, la puta madre, al final este se está sumando a lo que yo detesto, y lo está apadrinando. En fin, creo que ya me quedé bastante a gusto con todo el plaeo. Ya, ¿cuánto van a ser? Son bastantes minutos. En fin, nada más que decir. Creo que ya me quedé a gusto con todo lo que dije. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por escuchar este podcast. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta. Sigan al canal, compartan el video para que llegue a más gente. Si quieren dejar algún comentario y diciendo que están en desacuerdo con mucho de lo que yo dije, no tengo ningún problema, siempre y cuando se comporten. No sean irrespetuosos, no se quieran hacer los inteligentes, no se quieran hacer los vivos, como ya pasó hace unos días en el video de Dream Theater. Que un muchachito quiso hacerse del vivo y dijo una serie de boludeces ahí, pero bueno, no me voy a meter en eso. Gracias por estar ahí del otro lado, si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Chau, chau.